Hola, soy Manchas. Hola, soy Puerqui. Hoy venimos a hablarles sobre el imperativo categórico de Kant. Según Kant, toda la moral del ser humano debe poder reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no de la autoridad divina, a partir del cual se puedan deducir todas las demás obligaciones humanas. Definir el concepto del imperativo como cualquier proposición que declara una acción o inacción como necesaria. En su opinión, las máximas morales anteriores se basan en imperativos hipotéticos, por lo cual no eran de obligado cumplimiento en cualquier situación y desde cualquier planteamiento moral, religioso o ideológico. Un imperativo hipotético impulsaría una acción en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si quiero el bien común, no debo cometer ningún asesinato, de manera tal que quien no comporta la condición, que es el bien común, no está obligado por esa clase de imperativos. En cambio, un imperativo categórico denotaría obligación e absoluta incondicionalidad, y en todas las circunstancias ejercería su autoridad, ya que sería autosuficiente y no necesitaría justificación externa. Según Kant, del imperativo categórico existen tres formulaciones. Primera, obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Segunda, obra que tal modo que uses la humanidad tanto en una persona como en la de cualquier otro siempre como un fin y nunca solo como un medio. Tercera, obra como si por medio de tus máximas fuera siempre un miembro legislado en un reino universal de los fines. Pero también indica que los hombres tienen dos caminos a seguir. Primero, el heterónomo, irreflexivo, obedece reglas impuestas en una autoridad exterior. Segunda, autónomo cuando utiliza la razón. Hola, soy Camilo Franco. Les voy a hablar sobre el imperativo categórico de Kant. Nos quiere dar a entender una manera o una visión de tomar la vida, de cómo hacer las cosas, de cómo tomar la vida y cómo hacer de nuestras decisiones algo que tenga un fin o una temática o seguir unas normas universales pues que expone él para que sigamos la vida de esa manera. Una de las tesis nos enfoca mucho en siempre tratar de hacer de lo que hagamos, lo hagamos de una manera que no tenga fin y más que no tenga fin, que tenga como un propósito, una lógica, que no sea algo solamente por hacerlo, sino que todo lo que hagamos en nuestra vida sea algo que tenga una mirada, un contexto para cumplir un fin. Entonces estamos tratando de ver esta tesis como un medio en el cual podemos desenvolver algo de nuestro pensamiento y cómo tomar este punto de vista y aplicarlo a nuestra vida. Eso es lo que quería ver en la teoría. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diana Martínez. Vengo a hablarles del imperativo categórico de Kant. Para mí es separar la razón y el conocimiento, el pensamiento de la divinidad. Es importante que todas las decisiones que se tomen, todas las determinaciones que se piensen, se transmitan desde adentro hacia afuera. Es importante que el conocimiento se vuelva no solamente individual, sino colectivo para los demás. Y también es importante que las personas tomen con Kant la conciencia de que es importante la moralidad y la razón junto con el conocimiento sin meterla a la divinidad. También es importante el querer bien común. Esto es importante ya que tú tienes que seguir los pasos de la sociedad para poder llegar a un bien común, no solamente individual. Mi nombre es Diego Carvajal. Lo que yo opino del imperativo categórico de Kant y su separidad de lo divino es que es muy difícil encontrarlo en esta época a nivel universal. Antes la costumbre y la moral, que era un imperativo hipotético, a través de los años y de la repetición adquiría carácter de ley y se volvió un imperativo categórico. Eso es base de nuestro derecho romano colombiano. Pero ¿qué pasa si nos vamos a otro país con otras costumbres donde lo divino no es tan separado de la razón, sino completamente arraigado, por ejemplo en los países árabes? Entonces, por la parte divina,
la razón de las personas de esos países, encontramos cohesión en los derechos de las mujeres, en la expresión de libertad, alguna ceguera religiosa que los lleva a una violencia. Entonces, si tomamos que siempre debemos actuar con un imperativo categórico, según Kant, la razón de esos países los lleva a cometer locuras, los lleva a cometer ciertos actos que están fuera de nuestra razón. Por eso creo que siempre un imperativo categórico, un imperativo hipotético, desde que se ha llevado y consecuente con las buenas costumbres y la moral, se debe convertir en un imperativo categórico. No solo por la razón, se debe mirar la opinión externa, no como dice Kant que debemos actuar de manera autónoma siempre y cuando tengamos uso de nuestra razón. No, esas cosas hay que mirarlas siempre con un ojo externo, porque la razón de cada persona es individual y se puede arraigar a sus creencias. Entonces no tendríamos muchas veces actuaciones lógicas o costumbres, digamos, coherentes o llevaderas con la naturaleza humana. Mi nombre es Stephanie Romero, estoy estudiando psicología, voy en 8º semestre. Según lo que leí sobre el imperativo categórico de Kant, pues mi opinión es sobre que nosotros como personas o ante la sociedad vamos hacia un reglamento como respetar la autoridad como tal. Pero en muchas ocasiones nosotros nos vamos más que todo por la razón única de cada quien, de nosotros tenemos nuestros propios argumentos donde tomamos lo moral y la ética también. Como tal, la sociedad está pues establecida por unas normas que tenemos que cumplir. Está bien decir eso, claro, que uno tiene que cumplir esas normas como tal, pero no podemos traspasar esas normas. Pero cuando las personas, transgreden esas reglas o esas normas, pues genera mucho como problemas sociales y se traspasa de todo lo moral y lo ético. Pero cada quien tiene su argumento, su razón, de pronto por qué hace esas acciones. Y ya, eso es más que todo como lo principal, que todos nos vamos más que todo por la razón de cada uno. Es Vanessa Duque Baena, vamos a hablar del imperativo categórico de Kant. Básicamente Kant lo que explica es un poco, digamos, la autonomía, no basarse en las leyes universales, tener su propio conocimiento, ser un poco de la razón, siempre tener todo como un fin y no como un medio, tener más una idea un poco autónoma, más de la razón, cada uno como que las cosas que actuamos siempre dar como su opinión, no regirse por las leyes universales, algo que nos impone la sociedad, sino más cada uno, como crear su propia opinión desde adentro, desde el interior. Entonces pienso que es importante lo que dice Kant. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que siempre uno tiene que reflexionar y dar su opinión como si uno fuera el universo. Las ideas que uno tiene, soltarlas, no ser tan heteródromo, es más como unas ideas sin reflexionar. Tiene que ser lo contrario, más que sea un poco más de la razón, un poco más autónomo. De esta forma, pues, se supone que cada uno debe actuar y debe actuar en el mundo como si uno fuera el universo, como si uno tuviera un fin, no basarse en lo exterior y mucho menos en las leyes universales o leyes divinas, sino uno actuar por su propio camino, dependiendo de lo que uno sienta, la razón y las ideas que uno se crea.